En esa perspectiva de integración, podemos ver desde el punto de vista médico, por ejemplo, que no tiene sentido estudiar la molécula al margen del contexto tisular en que la molécula tiene su actividad. Y que una molécula puede tener un significado en el seno de un tejido y un significado totalmente distinto en un tejido diferente. Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos es una molécula bien importante en los procesos de reparación en la piel. Sin embargo, si se liberara ese mismo factor a nivel del sistema nervioso central, a lo mejor tendríamos un tumor cerebral. Es decir, que hay una inteligencia locativa, contextual, que le da significado diferente a cada molécula. La dopamina, la serotonina, por ejemplo, son moléculas importantes para la vida que tienen un mecanismo de acción diferente en función de los receptores y del tejido con el cual están interactuando. Si nosotros miramos la vasopresina, que es una molécula bien conocida en medicina, pues sabemos que a nivel del tejido vascular genera vasoconstricción y aumenta la presión arterial, pero a nivel de otros tejidos tiene otro tipo de acción. Por ejemplo, en el riñón favorece la retención de agua y de líquidos. Por ejemplo, a nivel del hipotálamo nos va a provocar la sensación de sed y va a tener un componente antidepresivo. De tal manera que si nosotros uniéramos sus distintas acciones, encontraríamos que es una preciosa estrategia de la evolución para conservar los líquidos, para conservar el agua. De tal manera que es una estrategia de supervivencia, y ya no vemos simplemente vasopresina, sino que vemos en una molécula un contexto de conciencia, una estrategia de la conciencia. De esa misma forma, así entretejiendo, si nos vamos hasta un órgano aislado del organismo no tiene ningún sentido, pero un órgano del organismo no está aislado de otros órganos con los cuales forma sistemas integrados, y esos sistemas integrados asociados a nuestro organismo le dan sentido a nuestra biología, pero nuestra biología sin nuestro lenguaje humano, sin nuestro pensamiento, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras relaciones, tampoco tendría sentido. De tal manera que empezamos a vislumbrar al ser humano como parte de un tejido mucho mayor, de un sistema mayor que es la familia, y así indefinidamente nos vamos yendo a través de sociedades, culturas, civilizaciones. Y vamos recorriendo la historia de nuestra humanidad como una sola corriente. Sin embargo, si estudiamos nuestra humanidad, vemos que nosotros somos parte de esa pequeña superficie orgánica de la Tierra que con el reino vegetal y el reino animal corresponde a la antena de la vida, pero que es un planeta vivo y en buena parte ha sido hechura de la misma vida, no se reduce a estos reinos de la naturaleza, tiene un soporte, las placas continentales, la litosfera, tiene una atmósfera construida por la vida, así que empezamos a encontrar la hipótesis de Gaia, el planeta vivo, con todas sus redes ecológicas de interdependencia, que dan otro tipo de sentido al planeta físico, no como la naturaleza que usufructuamos, sino como esa naturaleza que recorre a través de nosotros y de la cual hacemos parte. Y nos podemos ir remontando a través de los centenares de miles de planetas como que orbitan en torno de soles o de estrellas y que tienen connotaciones parecidas en esta galaxia, y si nos remontamos a los miles de millones de galaxias, entonces allí multiplicamos nuestra dimensión y nuestra concepción de lo que es la vida. Entramos en la dimensión de la gran corriente de la vida y ponemos una perspectiva cósmica a nuestra existencia humana. Esa perspectiva tiene sentido, porque si nosotros concebimos este universo como fractales que se van repitiendo hasta el infinito, como patrones y pautas que se van reiterando, si vemos que en última instancia este universo está compuesto también por la tabla periódica de los elementos y que podemos encontrar en una estrella lejana de qué está hecha
a través de la radiación electromagnética y procesando a través de la radioastronomía. Entonces ya sabemos que en última instancia el universo está compuesto de la misma materia prima, ¿no? El hidrógeno que se va diversificando, que se va reiterando a través de partículas, a través de átomos y de núcleos, de electrones, se va proyectando y se va cambiando la dimensión del número y la geometría hasta concebir todos esos patrones de ordenamiento que lo constituyen todo y que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos. Bueno, dentro de esta perspectiva, lo importante es saber que todo eso está dentro de nosotros, que nosotros somos universo, que cuando exploramos el sistema nervioso central pudiéramos encontrar casi que un modelo de galaxias y estrellas interrelacionadas en nuestro campo neuronal, y cuando estudiamos los puntos de acupuntura, literalmente estamos encontrando también el cielo estrellado, inteligente, disperso en nuestra piel, y cuando penetramos más profundamente en las membranas celulares nos encontramos un tejido inteligente, una especie de cerebro extendido a través de todas las células y reeditado en las fascias, en la piel, en todo nuestro cuerpo. Así que vamos encontrando la posibilidad de analizar un universo interior y saber que podemos estudiar el universo en el hombre y que comprendiendo el macrocosmos comprendemos el microcosmos humano, y comprendiendo el microcosmos humano pues nos damos cuenta que también en nosotros hay tormentas magnéticas. Esas tormentas son tormentas emocionales, que también hay explosiones de supernova, que como todas las estrellas y todas las galaxias también tenemos un proceso de nacimiento, de expansión, de crecimiento y de muerte, que estamos encadenados a todo este proceso de expansiones y contracciones sucesivas que han ocurrido dentro del universo, y que posiblemente este universo haga parte de otros universos y que sea un multiverso como lo somos nosotros también. En esa perspectiva de un hombre cósmico ya no nos aproximaríamos desde el punto de vista terapéutico del mismo modo, nunca, porque encontraríamos que cada ser humano es como una estrella, como una galaxia única e irrepetible en el concierto de la creación, que cada relación humana representa un encuentro entre dos galaxias, como un choque de galaxias del que surge una gran explosión y una nueva dimensión de la conciencia. Y en ese sentido, que pudiera ser, lo podríamos asimilar a un sentido místico, a un sentido poético, podemos decir que no solo es místico y poético, sino que es profundamente científico, que podemos encontrar la razón de ser de nuestra humanidad como un punto crucial, un punto nodal, como un vórtice de emergencia, un punto de síntesis, a partir del cual toda la creación va ascendiendo, se va complejificando, a través de la cual todos los reinos de la naturaleza pueden ascender a un quinto reino. Vislumbremos así la existencia de un quinto reino, que para algunos es el reino del alma. Y comprendamos de esta manera que si nosotros no concebimos el quinto reino de la naturaleza, si no concebimos un reino suprahumano o superhumano, si no concebimos ese norte hacia el cual vamos y que le da sentido al pasado del cual venimos, entonces nuestra visión del hombre no tendría sentido, ni porvenir, ni horizonte. Por eso, una de nuestras propuestas es que reivindiquemos la noción del alma, que comprendamos que el alma es el quinto reino, es la quinta esencia, es la clave de la alquimia de nuestra humanidad, es lo que le da sentido a nuestra personalidad, es aquello que permita que el plomo se convierta en oro, es esa mutación
a través de la cual el hombre puede convertirse en una gema, en una piedra preciosa, en un metal precioso, mediante un proceso de sublimación o de ascenso que corresponde precisamente a la emergencia de su conciencia. Esto nos abre un capítulo especial y es el de cómo este tipo de mutaciones se va dando, cómo hay una conexión en nosotros viva que corresponde a los distintos niveles de conciencia de los reinos de la naturaleza, cómo nuestra conciencia humana de síntesis y reflexiva puede ascender a una conciencia creativa, a una conciencia intuitiva, a una conciencia sagrada. Si nosotros podemos entrar en esa perspectiva de la aventura y el viaje de la conciencia a través de nuestro cuerpo, tal vez podamos darle un sentido más profundo a nuestra medicina, un sentido que no pretende de ninguna manera reducir aquello que ya hemos logrado y que hemos conocido, sino precisamente crear una plataforma de lanzamiento hacia un orbital superior de la conciencia que nos permita una medicina más humana, más científica y especialmente más efectiva.